y a compartir. A ver. Ahí se ve la pantalla completa, ¿no es cierto? Sí. Bien, perfecto. Bueno, para hoy nos ponemos en situación y para hoy teníamos que repasar un poco las funciones del hígado. Sobre todo vamos a hablar de este tejido, de este órgano tan importante y tan funcional, digamos, que cumple tantas funciones diversas en el organismo. Y arranco con una pregunta que en realidad es, ¿qué tenemos que saber? Porque esa en realidad es la pregunta que ustedes siempre nos hacen a nosotros. ¿Qué tenemos que saber de tal tema, de tal otro tema? Y bueno, y en realidad la respuesta a esta pregunta es muy amplia, porque cuanto uno más sepa de algo, a veces es mejor, pero lo que tratamos de saber son las cuestiones más importantes. Y además vamos a ver que muchas de las cosas que vamos a hablar acá en esta clase ya las sabemos porque ya las vimos o en otra asignatura o las traemos con, por ejemplo, de Fisiología 1, ¿sí? O de Histología o de Anatomía. Y acá en Fisiología 2 le damos una vuelta más, pero cuestiones de química ustedes ya saben, cuestiones anatómicas ya saben, cuestiones de mecánica de los fluidos ya saben, así que hay un montón de funciones hepáticas que ustedes ya pueden explicar con lo que traen de asignaturas previas y de contenido anterior que hayan revisado. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué es el hígado? Mínimamente tenemos que saber qué es el hígado, cómo está formado, qué función cumple y cómo se regulan esas funciones. Vamos a arrancar con la primera pregunta, ¿qué es el hígado? ¿Y quién se anima a responder con los conocimientos que ustedes traigan de otras asignaturas? A ver, si ustedes tendrían que describir al hígado, ¿qué dirían? ¿Qué es? ¿Para qué está formado? ¿Alguien se anima ya a comenzar? ¿Cómo lo podemos describir? Nadie rindió anatomía. Histología, colgamos hígado. No. ¿Cómo es el hígado? ¿Un órgano? ¿Es un órgano? ¿Es un órgano parenquimatoso? ¿Es un órgano hueco? ¿Es una glándula secreta? ¿Produce algo? ¿Tiene cápsula? ¿No tiene cápsula? ¿Cuáles son las células que forman su tejido? ¿Qué tipo de irrigación recibe? ¿Alguien se acuerda algo del hígado? Un ¿Dónde órgano está ubicado? parenquimatoso, profe. Muy bien, es un órgano parenquimatoso. A diferencia de, por ejemplo, un órgano hueco, que ¿cuál sería un órgano hueco? El tubo digestivo. Por ejemplo, muy bien, el tubo digestivo, la vejiga, etc. Es un órgano parenquimatoso. ¿Y cómo está formado ese parénquima? ¿Alguien se acuerda? Los hepatocitos. Bien, los hepatocitos es, digamos, la principal célula que está formando este tejido y que es la célula que va a cumplir las funciones básicas o principales del hígado, ¿no es cierto? El hepatocito, ¿sí? Bien, y esos hepatocitos se van a ubicar en diferentes formas, formando lo que se llaman estas placas acá, formando lo que es el lobulillo hepático, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo estaba formado ese lobulillo hepático? ¿Qué características tiene? ¿Sí? Son, digamos, placas de células, acá que serían los hepatocitos, y en el centro del lobulillo hepático, ¿qué era lo que había? ¿Qué dice ahí? La vena centrolobulillar. La vena centrolobulillar, muy bien. Y después, digamos, en las puntas de cada uno de estos hexágonos que están formando los lobulillos hepáticos, está lo que se conocía como el sistema portal, ¿no es cierto? Que está formado por distintas estructuras. Fíjense que acá dice que en estas regiones se encuentra la arteria hepática, la vena porta, el conducto biliar, ¿sí? Y también, algunos, no en todos, hay un vaso linfático en estas áreas, ¿sí? Entonces tenemos unas venas centrolobulillar en el centro, ¿sí? Irradiándose placas de células hepáticas, ¿sí? Que terminan, digamos, en áreas donde se denominan estos espacios portales, ¿sí? Y acá en esta foto, digamos, para tener una idea más o menos dónde está ubicado ese hígado esto en realidad es una figura, digamos,
esquemática de lo que vendría a ser, en este caso, un animal monogástrico, ¿no es cierto? En este caso es esquemático del ser humano, pero está ahí, es una glándula que a la vez, ¿cómo decimos que es el hígado? Una glándula anexa a ¿qué otro sistema? El sistema digestivo. Al sistema digestivo. Entonces, ahí ya tenemos que tener en cuenta que cumple... bueno, tenemos que tener, perdón, ¿no? Pero estaba muteando alguno porque no escuchaba unos ruidos raros. Tenemos que tener en cuenta estas cuestiones de que, bueno, ya eso nos tiene que llevar a asociar a este órgano, al hígado, con funciones digestivas. Si decimos que es una glándula que está asociada al sistema digestivo, ¿no es cierto? Entonces ya hay muchas cosas que ya las sabemos. ¿Y qué funciones cumple? Fíjense que acá yo planteé cinco funciones básicas, y decimos, bueno, cumple funciones metabólicas, tiene relación con la hemodinámica, porque ahí nos tenemos que acordar, fíjense la cantidad de vasos y diferentes fluidos que se están moviendo por esos lobulillos hepáticos, como vimos en la foto anterior. Tiene funciones de almacenamiento, tiene funciones excretoras y tiene funciones endocrinas también el hígado, ¿sí? Entonces, es un órgano sumamente complejo. Cuando algo es complejo, lo ideal es desglosarlo para que esa complejidad se simplifique e ir estudiando cada una de las funciones por separado. Pero en nuestra cabeza tenemos que tener siempre una idea global integrada con todo el organismo, ¿sí? Entonces, lo que es complejo lo podemos subdividir en distintos temas para poder estudiarlo y hacerlo más simple. Pero el organismo es un todo y trabaja de forma conjunta, ¿sí? Lo que es complicado, por más que lo dividamos, no lo vamos a poder entender porque es complicado. Pero la fisiología en realidad es compleja, no es complicada. Es simple cuando uno la va viendo parte por parte. Entonces, empecemos por recordar dónde está ubicado para entender cómo los distintos fluidos que llegan hacia el hígado o se van del hígado, hacia dónde se están moviendo y cuáles son. ¿No es cierto? Entonces vemos acá. Bueno, ¿qué fluidos recibe el hígado y de dónde provienen? Y acá nombré a dos, que cuáles son, la sangre arterial y la sangre venosa. La sangre arterial, ¿de dónde proviene? La sangre que recibe el hígado, la sangre arterial que llega al hígado, ¿de dónde proviene? ¿De qué vaso? ¿Y qué características tiene esa sangre? ¿Qué podrían decir? ¿Cómo? La arteria torácica, de abdominal. Bueno, esa arteria abdominal que después se va a transformar en una arteria hepática, ¿no es cierto? ¿Y qué función cumple esa sangre que le llega? Esa sangre arterial. Nutrición. ¿Qué le llevará principalmente? ¿Qué nutrientes? Oxígeno. Oxígeno. Sobre todo oxígeno, ¿no es cierto? Es sangre arterial, es sangre sistémica que ya fue oxigenada, que está llegando al hígado a través de esa arteria hepática que se va ramificando y se va ubicando en esos espacios portales. Y la sangre venosa, le llega también sangre venosa. ¿Esa sangre venosa de dónde proviene? El sistema porta. Del sistema... Porta. ¿Cómo? ¿Porta? De la vena porta. De la vena porta. ¿Y la vena porta de dónde recolecta esa sangre? Del intestino. Del intestino. Muy bien. ¿Y qué traerá esa sangre? ¿Qué características tiene esa sangre? Con nutrientes, viene con nutrientes absorbidos. Exactamente. Trae un montón de sustancias que pudieron ser absorbidas a partir de la luz intestinal. ¿Es una sangre que tiene mucho oxígeno? ¿O poco oxígeno tendrá? No, Poco. Poco, porque la sangre más oxigenada, ¿cuál es la que tiene la mayor presión parcial de oxígeno? ¿La arterial o la venosa? La arterial. La arterial, ¿y esto de dónde lo sabemos? De Fisio 1, ¿sí? O sea que, digamos, hay que ir trayendo todo ese conocimiento. ¿Por qué? Bueno, entonces, como vimos antes, la sangre arterial, la arteria hepática, ¿sí? Si se quieren acordar bien exactamente de dónde venía, bien, de la circulación del sistema, trae el oxígeno, y también recibe sangre venosa, que es esa de la vena porta. Y ahí, en el lobulillo hepático, esa sangre venosa, ¿dónde se ubicaba? ¿En el centro del lobulillo o en las puntas, digamos, de los hexágonos que forman los lobulillos, como vimos antes?
La sangre venosa de la vena porta. En los extremos. Va, En los extremos, en los extremos, exactamente. En la tríada. Exactamente, en la tríada portal, ¿no es cierto? Y la dirección es hacia dónde ahí de la sangre. Hacia la vena centrolobulillar. ¿Sí? Eso es importante que nos acordemos, porque a lo mejor a cuestiones de la función del hepatocito no son tan importantes, pero sí es una cuestión importante de cómo funciona la hemodinámica de la sangre que está circulando en todo el sistema circulatorio. Ahora bien, el hígado recibe fluidos, sangre arterial, sangre venosa de distintas áreas, ¿y qué fluidos abandonan el hígado? ¿Y hacia dónde se dirigen? ¿Qué podemos decir acá? La bilis. La bilis, bien, ¿y hacia dónde se dirige? Hacia la vesícula biliar. Hacia la vesícula biliar, y de ahí... En el caso de tener. Y después al intestino. Bueno, en el caso de tener vesícula biliar, decía, o cómo ibas a decir. Sí, en el caso de tener vesícula biliar y bien, si y no alguien directo. por ahí dijo al intestino, muy bien. ¿Y cuándo se va a liberar la bilis al intestino? Cuando esté cuando haya presencia de grasa en el duodeno. Bien, cuando haya presencia de grasa, y la grasa, ¿cómo va a llegar? ¿A través de quién? Del quimo, que está llegando al duodeno, ¿no es cierto? O sea, cuando el animal haya ingerido alimento y se haya comenzado a procesar y demás, y se haya formado ese quimo, y ese quimo empieza a ingresar al duodeno, ahí, ¿se acuerdan por qué era que se liberaba la bilis? Por la colecistoquinina. Perfecto, la colecistoquinina, ¿qué era? Era una hormona, ¿no es cierto? Un péptido gastrointestinal, un péptido intestinal liberado en las células duodenales, que detectaba la composición del quimo y favorecía la evacuación de la vesícula biliar, la relajación del esfínter de Oddi y demás. Bien, entonces la bilis la tenemos bastante clara, la estudiaron hace poquito, ¿sí? Así que, muy bien. ¿Qué otros fluidos abandonan el hígado y hacia dónde van? La linfa. La linfa, muy bien. ¿Sí? Más una gran cantidad de linfa es producida en el hígado, ¿no es cierto? ¿Y hacia dónde se dirige esa linfa? ¿Qué sentido tiene la dirección de la circulación de la linfa? Tiene una dirección centrífuga, hacia afuera. ¿No? A ver, ¿hacia afuera de dónde? Del hígado hacia afuera, Claro. ¿no es cierto? Bien. Y de ahí, ¿cómo se va transportando la linfa? ¿O en dónde se va transportando la linfa? Por los vasos Va por linfáticos. el sistema linfático hasta volver al sistema circulatorio, a la altura del corazón. Perfecto. ¿Y eso, les parece que es importante, esa circulación linfática? Que la linfa termine volcando al sistema circulatorio lo que va arrastrando. Sí, porque hay mucha presencia de proteínas en la linfa, más que nada la que sale del hígado. O sea, puede haber filtración de proteína que alcance el espacio, digamos, intersticial de los tejidos, ¿sí? Que el sistema linfático se encarga de ir arrastrando y volviendo a llevar esas proteínas a la circulación sistémica, porque ¿qué pasaría si se acumularían ahí en el intersticio? ¿Qué se modifica? La osmolaridad. Claro. Más que la osmolaridad, la presión oncótica, que la presión oncótica es la que ejercen las proteínas, ¿no es cierto?, de atracción de agua, ¿no es cierto? Entonces, la linfa es otro fluido que está siendo producido por este tejido, que es el hígado, y que además va a desembocar, y que tiene una dirección desde el hígado hacia la circulación sistémica. ¿Y qué otro fluido abandona el hígado? La sangre venosa. Exacto, exactamente. Eso, ¿saben lo que a mí me da pauta cuando ustedes responden? Que tienen idea digamos, del sistema circulatorio, que a veces es difícil imaginarse cómo está todo conectado. Pero, aunque parezca una pavada, digamos, sí, la sangre venosa que está haciendo, digamos, que tiene su origen
parte de la sangre portal y parte de la sangre, digamos, de la circulación arterial que va llegando al hígado y va a ir desembocando también a la vena centrolobulillar, esa vena centrolobulillar se va anastomosando hasta formar la vena hepática que va a desembocar a nivel de lo que sería, bueno, la vena cava y finalmente toda la circulación sistémica. O sea, bueno, de la vena cava va a entrar al corazón derecho, a la aurícula derecha, de ahí va a ir a circulación pulmonar. ¿Y qué le va a pasar a esa sangre venosa? Se tiene que oxigenar, ¿no es cierto? Por eso ahí dice que luego va a la pequeña circulación. Fíjense, acá tenemos lo que sería el tejido hepático, acá vendría a ser, es como si fuera un cortecito así, esto sería los lobulillos hepáticos, la vena centrolobulillar, la tríada portal o el sistema portal, y acá vemos las placas de células de hepatocitos, ¿sí? La vena centrolobulillar, ¿sí? Y fíjense la dirección de los fluidos de los que estuvimos hablando recién. Los hepatocitos producen esto acá, que vendría a ser la bilis, ¿sí? Que fíjense que no se conecta la bilis con la sangre, digamos, ya sea sangre venosa o arterial. La unión que existe entre los hepatocitos, para evitar que lo que produzcan y vuelquen acá en los canalículos biliares, que finalmente se terminan desembocando en lo que es el conducto biliar, es una unión muy fuerte. ¿Se acuerdan cómo se llaman esas uniones intracelulares que son muy, muy fuertes? Gap o estrechas. Unión estrecha. Ocluyente. Unión ocluden, tight junction también, tight junction. Pero las uniones gap, fíjate que la unión gap en realidad es la que permite el flujo de iones, o sea que no es una unión impermeable, digamos, ¿sí? Y es la que permitía la comunicación intercelular entre sí. Las uniones estrechas, las uniones que mantienen como una barrera total entre los epitelios son las tight junction o uniones estrechas, que también se le dice, o ocluden también. Bien. Pero eso hace a la polaridad de la célula. Lo que pasa acá de este lado no es lo mismo que lo que va a pasar del otro lado. ¿Sí? Bien, después acá tenemos, en el otro lado de la célula, fíjense, que acá está llegando la sangre portal, ¿sí? Que era sangre de qué tipo? Dijimos, venosa, y acá se está mezclando con la sangre arterial, y van a terminar todos desembocando en la vena centrolobulillar, y de ahí se van a ir a la aurícula derecha, ¿no es cierto?, del organismo, del corazón, perfecto. Y fíjense que acá pregunta, ¿cuántos tipos de células vemos aquí? ¿Qué hay acá? Acá tenemos hepatocitos, y estos que estamos señalando acá, ¿qué son? Macrófagos. Macrófago. Células de Kupffer, que como muy bien dicen, macrófagos. ¿Y qué función cumplen estas células? A ver si de acuerdan. Fíjense dónde están ubicadas. Depurar, Fagocitan las bacterias que Capturar. tienen el intestino. Depurar, fagocitosis. Claro, porque ¿qué está llegando acá? La sangre de la vena porta que trae todo lo que se recolectó de la luz del tubo digestivo. ¿Y qué decimos que es la luz del tubo digestivo? ¿Es medio interno o medio externo? Externo. Externo. Medio externo, o sea que cualquier cosa que se pudo haber absorbido, que pudo haber entrado, a uno de los primeros lugares que va a llegar es al tejido hepático. Y ese tejido hepático tiene una gran cantidad de células fagocíticas que están ubicadas en estos capilares sinusoidales, ¿sí? que se van formando acá, que están listas para frenar la entrada de cualquier noxa que pueda estar ingresando con la sangre que está siendo recolectada desde el intestino. Y fíjense que acá, por el mismo recorrido, o sea, a través de las arteriolas hepáticas, en la misma dirección está entrando sangre oxigenada y finalmente se termina mezclando acá en lo que sería el sinusoide que termina desembocando en la vena centrolobulillar. Por eso, muchas veces después, cuando ustedes más adelante vean las distintas áreas, digamos, de los lobulillos, digamos, de regeneración celular y de la capacidad que tienen los hepatocitos,
para procesar y para regenerarse y demás, generalmente los que están más cerca de la sangre oxigenada son los que tienen mayor capacidad metabólica de regeneración que aquellos que están más alejados, ¿no es cierto? Y generalmente se toman 3 zonas. La zona 1 sería acá, bien cerca de 2 espacios portales, la zona 2 está un poco más alejada, y la zona 3 está bastante más alejada de estas 2 tríadas. Esa zona 3, fíjense qué alejados que están estos hepatocitos de sangre arterial, de sangre oxigenada, dijimos antes. ¿Qué le pasará a estos hepatocitos? ¿Tendrán un metabolismo más activo? ¿Serán células que resisten más, resisten menos? ¿Tendrán mayor capacidad de regeneración? ¿Ustedes qué le parecen? ¿Los nutrientes que reciben son mayores, menores? ¿Están más cerca del oxígeno y de los nutrientes o más lejos? Lejos. Más lejos, son células que se dañan más fáciles, las que están ubicadas cerca de la vena centrolobulillar, ¿no es cierto? Bien, y acá aparece otra célula. ¿Saben cuáles son estas células? Células estrelladas también se les llama, que están aquí entre el espacio de Dicey, que es o el intersticio que hay entre los sinusoides y los hepatocitos. El tejido hepático, ¿a ustedes les parece que tiene una capacidad de regeneración alta o baja en comparación a otros tejidos? Alta. Altísima, ¿sí? Tiene una capacidad de regeneración altísima. Se le puede extirpar a una persona el 80% del hígado y ese hígado va a poder generar nuevo tejido, ¿sí? Y gran capacidad de regeneración lo tienen estas células estrelladas que están aquí, ¿sí? Que liberan factores de crecimiento que colaboran en el mantenimiento del epitelio hepático. Y además tienen otra función estas células, que es de almacenamiento, que ya lo vamos a ver más adelante, pero almacenan una vitamina. Después vamos a ver cuál es la vitamina que almacenan, ¿no es cierto? Bien, y además dijimos que hay hepatocitos, hay macrófagos, hay células estrelladas, ¿y estas células cuáles serían? Las del endotelio del vaso. Exacto, ¿y qué características tiene este tejido endotelial que hay acá? ¿Cómo es? ¿Cómo son los poros? Muy permeables. Es muy permeable, son capilares sinusoidales, son extremadamente permeables. ¿Y por qué son tan permeables estas células endoteliales de acá, este endotelio capilar de aquí? ¿Qué producen los hepatocitos que tiene que llegar con facilidad a la sangre? Y que son moléculas muy grandes. Kilomicrones. Proteínas, kilomicrones, Proteína. gran cantidad de proteínas que finalmente van a estar en circulación, ¿sí? En la circulación general del organismo. Y ahí nombraron a 2 proteínas o sea, nombraron a las proteínas y también nombraron a lipoproteínas. Yo escuché kilomicrones. ¿Alguien dijo kilomicrones? Sí, fui yo, profe. Bueno, pero a ver, ¿alguien tiene ganas de mejorar el concepto ese? Los kilomicrones, en realidad, ¿dónde se producen? Como tal, la molécula de kilomicrón. En el intestino. En el intestino, ¿sí? Pero el kilomicrón, en realidad, es una lipoproteína, igual que otras lipoproteínas que produce el hígado. Solo que el kilomicrón tenemos que tener bien en claro que se produce en las células de los enterocitos. ¿Y qué característica tienen los kilomicrones con respecto al resto de las lipoproteínas? ¿En qué se diferencian principalmente? ¿En el tamaño puede ser? El tamaño es una característica, ¿cómo son? Son mucho más grandes que las lipoproteínas. Mucho más grandes molecularmente, son mucho más grandes. ¿Qué más? Pero hay otra diferencia vital importantísima que se los dije en el video. ¿Que tienen mayor porcentaje de triglicéridos, puede ser? Tienen porcentaje mayor de triglicéridos, puede ser, pero además, esos triglicéridos, ¿dónde se formaron? ¿De dónde provienen? La dieta. Entonces,
¿qué diferencia hay entre una lipoproteína que produce una célula entérica con la lipoproteína que va a producir la célula hepática? ¿El origen de quién? De los triglicéridos. De los lípidos en general. De los lípidos en Los general. lípidos. Unos son lípidos que provienen de la dieta y esos van a estar transportados por los kilomicrones, y otros son lípidos endógenos, producto de la resíntesis de moléculas que se dan dentro de esta célula que es el hepatocito y que genera nuevas moléculas o transformando diferentes moléculas y las va ensamblando y demás, forma lipoproteínas, y ya esas lipoproteínas también son proteínas que transportan lípidos, pero los lípidos son de origen endógeno, ¿sí? Gaby, ¿alguna diferencia más? ¿O te referías a eso, supongo? No sé si. No, sí. Al origen de los lípidos. Hay en el no, sí, también. Y la proporción de los lípidos, cómo van perdiendo la cantidad la proporción de lípidos con respecto a proteínas y colesterol y los otros componentes de las lipoproteínas. Después eso lo vamos a ir viendo. Nada más. Pero bueno, me parece interesante que tengamos bien en claro hacia dónde se van moviendo los fluidos que van llegando al hígado y los que se van produciendo en el mismo hígado, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, la bilis. Fíjense que la bilis tiene una dirección totalmente contraria a la sangre, ¿sí? La bilis es un producto ¿de qué tipo? Se excreta, es un producto de excreción, ¿no es cierto? Bien. A ver, ¿qué más seguimos acá? Bueno, y acá simplemente para ver cómo es esta circulación, que parece una tontera a veces, pero es muy importante recordar. Fíjense que hay algo muy importante que tenemos que recordar, que ¿por qué era que se mueve la sangre en el organismo? ¿Por qué se mueve la sangre en el organismo? Por el corazón. Diferencia de presión. Por diferencia de presión. Y el corazón genera esa diferencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense que acá tenemos la sangre que recibe el hígado, viene de la vena porta y de la arteria hepática. ¿Hay diferencia de presión entre la presión portal y la presión con la que sale a través de las venas hepáticas? Sí, fíjense. De 9 y 0 milímetros de mercurio, y acá sería la arteria hepática, que tiene entre 30 y 35, las arteriolas del lado capilar, de los capilares del lado arterial, a 0. Entonces, hay una diferencia de presión, ¿sí? Pero fíjense que entre 9 y 0 hay bastante poca diferencia de presión. Sin embargo, hay un gran flujo de sangre. El 20% del gasto cardíaco del organismo está atravesando el hígado. Esa diferencia de presión, pero ese alto flujo, hace entonces que el hígado sea un órgano de alta o de baja resistencia. ¿A ustedes qué les parece? De alta resistencia. De alta. Pero para que haya... Pero de baja resistencia. Exacto, porque la resistencia se opone al flujo, ¿no es cierto? Y tiene un alto flujo en realidad, y no hay tanta diferencia de presión. Es un órgano de muy baja resistencia, es parecido a lo que serían los pulmones, de muy baja resistencia, ¿no es cierto? Esa sangre, la sangre portal, la sangre arterial, se mezcla toda, sale por las venas hepáticas, llega a la vena cava del corazón, ahí se va a reoxigenar, vuelve al corazón, y esa sangre, bueno, digamos, acá es como que esquematiza que parte de esa sangre oxigenada vuelve al hígado a través de las arterias hepáticas, obviamente que parte va a ir al intestino, ahí va a recolectar todos los nutrientes, va a perder oxígeno, obviamente, y esa sangre que pasa por intestino es importante ver que no vuelve al sistema sistémico sin antes atravesar el hígado. Entonces el hígado tiene una gran función, como dijimos antes, de ir procesando todo el contenido que trae la vena porta que llega de intestino. A su vez, imagínense qué pasaría si aumenta la resistencia
a nivel hepático, por ejemplo, cambia la característica del tejido, aumenta la resistencia, ¿qué va a pasar con la presión de la vena porta? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si acá hay una obstrucción, por decirlo de alguna forma. Va a aumentar. Va a aumentar. ¿Qué va a pasar entonces con las presiones de la vena porta? ¿Cuál es la presión que va a aumentar? La presión hidrostática va a aumentar. ¿Qué va a pasar con los procesos de absorción si aumenta la presión hidrostática? En los capilares que tienen que estar absorbiendo nutrientes. ¿Va a ser mayor? ¿Va a ser menor? Agua. Disminuir. Va a ser menor porque va a pasar más rápido. Exactamente. Fíjense cómo ustedes tienen que ir viendo que cuando aumenta la resistencia en un área, el área que se afecta es la que está en posterior, ¿no es cierto? Cuando aumenta mucho la resistencia acá y aumenta la presión hidrostática en toda esta zona, termina acumulándose sangre, por decirlo de alguna forma, aumentando la presión hidrostática, y eso va a aumentar la presión de filtración por parte de los capilares, y va a salir líquido. ¿Hacia dónde? Hacia la cavidad. ¿Se entiende? Hacia la cavidad, todo por cambios de presión, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si aumenta la presión acá, en la vena cava? Se aumenta, perdón, la resistencia, si se empieza a acumular el líquido, el flujo de sangre de la cava hacia atrás. Va a aumentar acá la presión adentro del hígado. El hígado tiene una gran capacidad de reservorio, muchas veces aumenta el tamaño de ese hígado, está agrandado, ¿cierto? Y finalmente va a terminar exudando ese contenido de líquido por el aumento de la presión hidrostática. Esto simplemente para recordar que entendiendo cómo va circulando la sangre en el organismo, podemos ir luego se los digo porque en el libro se los nombra y a lo mejor se lo van a preguntar, digamos, entendiendo cómo circula la sangre, podemos predecir cómo se va a comportar el organismo, ¿sí? No importa qué fue lo que causó el aumento de la presión hidrostática a nivel de la vena porta o a nivel de la vena cava, pero ustedes saben que si acá aumenta la resistencia, ¿sí? La sangre se va a ir acumulando acá, y acá se va a empezar a filtrar gran cantidad de líquido hacia la cavidad. Eso después va a tener un nombre, en patología le van a poner el nombre de ascitis, por ejemplo, ¿no es cierto? Y no importa la causa, pero sí entendiendo cómo circula, ¿sí?, la sangre, podemos predecir cómo se va a comportar el organismo frente a algún mecanismo que falle, ¿sí? Bueno, y la linfa, ¿cómo es el recorrido de la linfa? Nace y nace, digamos, a nivel de los espacios de Disi, del hígado, y va a terminar desembocando en lo que es la vena cava. ¿Alguna pregunta de esto? Gaby, ¿algo que quieras acotar? Esto es un poco... No, perfecto. Eso es el repaso. Exacto, de anatomía. Sí. De anatomía, pero es lo que sitio siempre 1. decimos, ¿no? Exactamente, ustedes ya Es lo lo saben. que siempre decimos, si ellos conocen la estructura, claro, es mucho más sencillo entender la función, es mucho más sencillo. Exactamente. Nada más. Bien. Y bueno, dejando un poco de lado lo que es la sangre y lo que es la sangre tanto venosa, la sangre portal, la sangre arterial y demás, vamos a otro de los fluidos que se genera a nivel del hígado, y esto ya lo saben ustedes, y la pregunta es la bilis. Esto es una vesícula biliar, si no lo logran distinguir. Y bueno, ¿y qué es la bilis y qué función cumple? A ver, ¿quién quiere contar? Porque este también ya lo sabemos. ¿Nadie rindió el parcial 1 del TP o el 2? ¿Qué me pueden contar de la bilis? A ver. ¿Y qué función cumple? Y es la secreción del hígado, digamos, los hepatocitos. Bien. Va a estar relacionada con la digestión de grasa, más que nada ahí en el intestino. Bueno, está relacionada con la digestión, podemos decir, sí. Más que... Relacionada, no es la que va a digerir. Para poder contestar esto, podemos contestar primero cómo está formada la bilis, qué componentes tiene la bilis. A ver.
cuáles son los componentes de la bilis, para poder explicar las funciones. Cuando algo parece complejo, si lo dividimos, por ahí lo podemos explicar más simple. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la bilis? No me acuerdo si es, ahí está. ¿Y qué origen tienen esos componentes? A ver. ¿Algún componente que se acuerden? Por ejemplo, a ver, los que estaban relacionados con la digestión de los lípidos. ¿Cuáles eran? Bueno, el colesterol es un componente de la bilis, ¿sí? Sales biliares. Las sales biliares, ajá. Agua. Agua. Ujú. ¿Algo más? ¿Bilirrubina puede ser? Bilirrubina, por ejemplo. Bueno, y a ver, ¿qué origen tienen estos componentes que creo que ya nombraron los más importantes? ¿Qué origen tiene ese colesterol? ¿Qué origen tiene las sales biliares? ¿Qué origen tiene la bilirrubina? El colesterol que está en la bilis es el que trae la lipoproteína HDL. Bien, ajá. Exactamente, una lipoproteína que está circulando, ¿sí? Que también la produce el hígado, esa lipoproteína, que tiene gran cantidad de colesterol, es recaptada por los hepatocitos liberan al colesterol de esa lipoproteína y lo excretan con la bilis. ¿Para qué pueden usar también los hepatocitos al colesterol? Relacionado con los componentes de la bilis, a ver. Para la síntesis de sales biliares, puede ser. Exacto, exacto. Exacto. A ver, con ganas. Contéstenlo con ganas, que lo saben. Está bien, muy bien. El colesterol es el precursor. ¿Escucharon alguna vez la palabra precursor? ¿Qué es el precursor? Es la sustancia que da origen a otra una vez que se transforma, digamos, ¿sí? El precursor de las sales biliares es el colesterol, ¿sí? Muy bien. Y ese tendría que ser, digamos, el origen. ¿Y cuáles son las sales biliares? ¿Se acuerdan algún nombre de sales biliares? Por ejemplo, relacionado con colesterol. Sales biliares o ácidos biliares. Si derivan del colesterol, el ácido cólico, por ejemplo. Alqueno desoxicólico. ¿Sí? Hay unos cuantos, ¿no es cierto? Litocólico. Ahí está. Bien, y ahora, para que quede bien claro, porque veo que por ahí a la doctora Romano no le gustó mucho la respuesta ahí, pero cuando hablamos de que participan de la digestión de los lípidos, ¿qué función cumplen esos ácidos biliares? Emulsionar las grasas en el intestino. Emulsionan las grasas en el intestino para permitir la acción de las enzimas pancreáticas de ahí digerir. Todo esto que estoy haciendo yo, estas repreguntas, que parece reaburrido, digamos, en realidad lo estamos haciendo tipo entrenamiento, porque después cuando ustedes tengan que rendir, digamos, no va a estar la idea es que ustedes lo vayan hablando para que vayan entrenando cómo es después en el examen final, ¿sí? Y en el examen final tienen que poder hablarlo, por eso parece media, digamos, no sé, todo muy, muy así pausado ahora, pero es como una especie de entrenamiento que estamos haciendo. Por eso le digo que lo aprovechen y que se animen a contestar, así sea una pavada, no me importa, o sea, así se equivoquen ahora, no hay problema, pero hablen y comenten y digan. Bueno, ¿y qué otro compuesto dijeron anteriormente? Porque hablamos ahora de los ácidos biliares, ya hablaron del colesterol, tenemos en claro más o menos cuál es el origen de estas dos sustancias y qué función cumplen, ¿y qué otra nombraron? La bilirrubina de la hemólisis de los glóbulos rojos en el hígado.
Bien, bien. Y eso ya lo estudiamos en Fisio 1, ¿no es cierto? La bilirrubina, ¿qué es la bilirrubina? ¿Es un qué? ¿Es un pigmento? Es un pigmento, exactamente. Es un pigmento que se origina a partir de qué. Que lo dijeron recién. Dijiste de la hemólisis. La hemólisis de la de los hemólisis. glóbulos rojos. Bueno, a ver, ¿quién se anima a La- explicar este colina proceso? era, me parece. ¿Cómo? A ver. Cuando se rompe el anillo de protoporfirina, el grupo Ujú. M, Bueno, ahí ese anillo de protoporfirina, ¿cómo está formado? Por la protoporfirina y además, ¿qué tenía ese anillo? el hierro. El hierro. ¿Qué pasa con una cosa y qué pasa con la otra? El hierro se va a almacenar, bueno, va a seguir su ruta metabólica y se va a almacenar en forma de ferritina, o se va a utilizar Exacto. y el anillo de protoporfirina se transforma en biliverdina primero y después en bilirrubina. Bueno, el anillo, digamos, ¿qué es lo importante que nos tenemos que quedar acá? Que el hierro no se va a excretar, el hierro se va a conservar. Y lo que se va a excretar es ese pigmento. Ese pigmento primero va a ser degradado por los macrófagos, ¿se acuerdan? El sistema retículo endotelial, que fagocita, digamos, y lo va a transformar a la bilirrubina, que ¿cómo era? Directa, indirecta, ¿se acuerdan? ¿Cómo? Cuando se produce la degradación de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Se rompen los glóbulos rojos, hay que metabolizar esa hemoglobina, la globina se metaboliza la parte proteica, ¿no es cierto? Se conservan los aminoácidos, y el anillo de protoporfirina, como decían ustedes, los anillos pirrólicos ahí que estaban formando el grupo hemo, el hierro se conserva y el resto del pigmento se tiene que degradar, ¿no es cierto? Primero iba a ser procesado por el sistema retículo endotelial, por los macrófagos, y ahí se iba a transformar en un compuesto, pero ese compuesto, para ser eliminado, ¿qué tiene que pasar primero? Para que se logre eliminar por la bilis, porque al fin de cuentas, la bilirrubina se va a eliminar por la bilis, ¿no es cierto? Pero los glóbulos rojos se están rompiendo en capilares en todo el organismo, ¿o no? ¿O solamente se rompen ahí en el hígado? No. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo era el metabolismo? A ver, si nos acordamos, vamos acá poco a poco. Degradación de la hemoglobina, participan las células de retículo endotelial, las células del sistema retículo endotelial. ¿Cuáles son estas células del sistema retículo endotelial? ¿Qué células son? Monocitos y macrófagos. Los monocitos macrófagos, muy bien. Bien, captan, ¿sí?, esa hemoglobina y la transforman en lo que era la bilirrubina no conjugada. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo llega la bilirrubina que liberan las células monocitos y macrófagos hacia el hígado? ¿Cómo viaja la bilirrubina? Si es no conjugada. ¿Por sangre cómo? Unida a la albumina. Unida a la albúmina. ¿Qué sustancias se tienen que ir unidas a una proteína? ¿Qué tipo de sustancias? Las insolubles. Claro, las que no son hidrosolubles, digamos, ¿no es cierto? Las que son de tipo liposolubles, tienen que ser transportadas por una proteína, pero no pueden ser transportadas de forma libre en el plasma. Entonces, fíjense, la bilirrubina va unida a la albúmina, por eso se llama bilirrubina, bueno, se llama bilirrubina no conjugada, ¿sí? Va unida a la albúmina, y luego es captada por el hígado, esa bilirrubina. Y el hígado lo que va a hacer es conjugarla, ¿sí? Conjugarla, y finalmente la bilirrubina conjugada es la que se va a excretar con la bilis al duodeno, ¿sí? Esta bilirrubina no conjugada, ¿se podrá excretar con la bilis? No. ¿Cómo llega? No hay forma. Está unida la albúmina circulando en plasma, ¿sí? Esta bilirrubina conjugada, si está unida a la albúmina, ¿podrá eliminarse por el riñón, por ejemplo? No. No, no puede filtrarse, es muy grande la molécula y si se filtra se reabsorbe toda la albúmina que se llega a filtrar.
Entonces, hay que seguir metabolizando la bilirrubina, porque con este paso por las células retículo endoteliales no alcanza. La bilirrubina lleva un proceso largo, le lleva mucho, digamos, gasta mucha energía el organismo en degradar a la bilirrubina, porque si se conserva ese pigmento en circulación, es tóxico para el organismo y lo tiene que eliminar, ¿no es cierto? Entonces la función del hígado no es menor. Ahora bien, la bilirrubina se excreta y a veces es transformada por los microorganismos del rumen, del intestino, y muchas veces se vuelve a reabsorber. Pero ¿qué características tiene esta que se reabsorbe? ¿Sí? Ya es soluble, ¿sí? Ya es soluble y puede volver a conjugarse en el hígado o puede terminar eliminándose por riñón, pero ya es soluble. Entonces, ¿qué función cumple el hígado con la bilirrubina? ¿Qué proceso le hace a la bilirrubina? La conjuga. ¿Y qué es la conjugación? ¿Para qué sirve? ¿Qué tipo de sustancias utilizarán este mecanismo hepático? ¿En qué se transforman? ¿A ustedes qué le parece? ¿Qué características? Compuestos solubles. ¿Los compuestos solubles o no solubles lo utilizarán? Deberán Claro, ser... transforma compuestos insolubles en compuestos solubles para que puedan ser secretados. Exactamente, exactamente, perfecto. ¿Y qué compuestos ustedes saben que para metabolizarse y eliminarse se tienen que solubilizar? Por ejemplo, la bilirrubina es uno, como vimos recién. ¿Y qué otro vimos también? En Fisio 1. Que para ser metabolizados, el hígado los transformaba. Porque eran sustancias que no eran hidrosolubles, que también viajan unidas a proteínas. Que deben... Bueno, los lípidos, pero ¿qué tipo de sustancias? Porque el lípido, ustedes piensen que los lípidos, el hígado, perdón, no está excretando lípidos por la bilis, o sí, solamente el colesterol, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero hay sustancias lipídicas que se producen en el organismo que justamente derivan del colesterol y que también deben ser metabolizadas para poder ser eliminadas. Las hormonas. Exactamente, las hormonas. ¿Qué hormonas, por ejemplo? A ver, son de origen lipídico y que deben ser solubilizadas, digamos, para poder ser... Hormonas esteroides. Esteroides, ¿se acuerdan de alguna? Testosterona. La testosterona, estrógeno, progesterona, cortisol, aldosterona, ¿sí? Todas esas hormonas que nombramos recién, terminadas en ona, ¿sí? Todas, el origen, el precursor de esas hormonas es el colesterol. Y fíjense cómo ya pueden ir relacionando un montón de cosas. Porque el colesterol se elimina a través de la bilis. El colesterol da origen a estas hormonas. Estas hormonas, a su vez, también para poder eliminarse del organismo y metabolizarse, tienen que solubilizarse. Ese proceso lo hace el hígado, ¿sí? Bien, ¿y qué otras sustancias utilizarán este mecanismo de conjugación hepático para poder ser eliminadas? Porque al fin de cuentas, fíjense que todas las sustancias que se conjugan terminan siendo vehiculizadas con la bilis hacia el medio externo, que es la luz del tubo digestivo. ¿Qué otras sustancias necesitan ser eliminadas del organismo? Toxinas, fármacos. Exactamente, exactamente. Cuando ustedes vayan a fármacos, van a estudiar mucho esta función hepática, que es la glucuronoconjugación, la sulfuroconjugación, digamos, con distintas sustancias y que le sirve al organismo para eliminar, por ejemplo, antibióticos o para eliminar alguna sustancia xenobiótica que se le dice o extraña al organismo. Esa actividad que tiene el hepatocito, que es la conjugación y la detoxificación del organismo, se da en varias etapas, como dice acá, la fase 1, la fase 2 y la etapa 3, digamos. Y bueno, y no es para que se lo aprendan de memoria, ni cuáles son las enzimas y demás, pero fíjense que primero
se produce un cambio, una oxidación o una reducción de la sustancia, luego esa se conjuga con otra sustancia, que puede ser ácido glucurónico, glicina, taurina, sulfatos o glutamina, se vuelve hidrosoluble una sustancia y finalmente se puede excretar, tanto por la bilis como por la orina. ¿Cuáles serían esas sustancias? Como dijimos antes, lo dijeron ustedes, todo está saliendo de lo que ya saben. Hormonas, ¿cuáles van a ser? Las liposolubles. ¿Cuáles eran? Las derivadas del colesterol, como ser las hormonas esteroides, ¿y cuál otra era hormonas liposolubles? Que también tienen que ser conjugadas y demás hidrosolubilizadas. ¿Cuál era otra hormona que atraviesa las membranas plasmáticas y tiene los receptores adentro de las células? Derivadas de aminas, ¿puede ser? Por ejemplo, ¿Las catecolaminas no eran, profe? bueno, las catecolaminas se degradan por otro mecanismo. ¿Tirosina? La tirosina, las hormonas T3 y T4, triotironina y tirosina, exactamente, ¿sí? Las catecolaminas son hidrosolubles, ¿sí? Recuerden que tienen los receptores en la membrana, ¿sí? Bueno, y acá también otra sustancia importante que es detoxificada por el hígado, el alcohol, ¿no es cierto? Que eso también lo van a estudiar cuando estudien tóxico, cómo es el mecanismo de degradación. Y fíjense que en general lo que está haciendo el hígado es transformar sustancias liposolubles y apolares en sustancias hidrosolubles y polares para poder ser excretadas. Entonces la bilis es un producto de excreción que va a vehiculizar un montón de sustancias que están siendo eliminadas y permite detoxificar al organismo de sustancias que si se acumulan son perjudiciales para las células. Fíjense la importancia del buen funcionamiento del hígado. ¿Qué otras funciones tiene el hígado? Almacena sustancias. Tiene grandes funciones metabólicas de distintas sustancias. Y ahí vemos vitaminas y minerales. Y las principales vitaminas que almacenan son la vitamina B12, la vitamina D, la vitamina K, la vitamina A, y dentro de los iones, o minerales, perdón, el hierro, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que las células, esas estrelladas, tenían una función de regeneración del parénquima hepático y también almacenaban una vitamina? La principal vitamina que almacenan es la vitamina A. También tienen capacidad de almacenamiento de vitamina A. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuáles son estas vitaminas y para qué sirven? Por ejemplo, a ver, ¿quién se anima? Y aparte, fíjense que tienen... Ah, y otra cosa, les puse acá todas unas ayuditas alrededor para que vayamos relacionando con lo que se ve a los costados con estas vitaminas. A ver, la K, alguien dijo, vitamina K. Sí, era para la coagulación, tenía que estar presente, digamos, si no, no se daba. Perfecto. Fíjense que acá, ¿qué es esto que está acá? Un coágulo. Un coágulo, la fibrina, las plaquetas activadas, la formación de fibrina, el coágulo. La vitamina K actúa formando el coágulo o colabora en qué? ¿En qué colabora la vitamina K? En la síntesis de los factores. Exactamente. ¿Y qué en la son síntesis de los factores de coagulación. Exactamente, en la síntesis de factores de coagulación. ¿Y qué son los factores de coagulación? Son sustancias que se sintetizan. ¿Qué estructura química tienen? Son proteínas. Pero claro, sí. Fíjense que las principales funciones orgánicas están llevadas a cabo por proteínas, ¿no es cierto? La formación de una estructura, como es un coágulo de fibrina, es una estructura proteica, es una red de proteínas todas entrelazadas. Bueno, la vitamina K actúa digamos, colabora fundamental, es esencial para la síntesis de ciertos factores de la cascada de coagulación. La vitamina B12, ¿con qué estaba relacionado? A ver, que ya lo sabemos de Fisio 1. ¿Está en qué parte? La maduración de los glóbulos rojos. Exactamente, glóbulos rojos, la formación, maduración de glóbulos rojos. Bien. La vitamina D, además de curar el coronavirus, no. La vitamina D, ¿con qué está relacionada?
¿Qué vemos acá de estas figuritas que les puede ayudar? La van a ver en la próxima clase, pero la vitamina D está relacionada con el metabolismo de un ion. ¿Ayuda a la absorción del calcio? ¿Puede ser? Del calcio, muy bien, ayuda a la absorción del calcio, ya lo vamos a estudiar en profundidad más adelante. Y la vitamina ¿Se acuerdan que la vimos cuando hablamos de absorción intestinal? Que la vitamina D tenía una función fundamental en activar los transportadores de la superficie del epitelio intestinal para el calcio. ¿Se acuerdan? Y la vitamina A, No sé. total ahora lo van a repasar, así que. La vitamina A, ¿qué función cumple la vitamina A? Coman zanahoria que tiene mucha vitamina A. Si se quieren proteger, ¿qué? ¿Qué ven acá? ¿Algo que les ayude? Para la vista. Para la vista. Bueno, acá teníamos los nombres también que los iba a ayudar un poco más. Retinol es para la vista y también para el mantenimiento de los epitelios. Epitelio seminífero, por ejemplo, también es muy importante la vitamina A, las funciones reproductivas, ¿sí? Y para la visión, ¿no es cierto? Entonces, ahí veo que todos más o menos relacionamos. Fíjense cómo, digamos, la importancia que tiene el almacenamiento de estas sustancias. Y las vitaminas, ahora les pregunto a ustedes, ¿las vitaminas son sustancias que las sintetiza el hígado o solamente las está almacenando? ¿Y de dónde provienen las vitaminas? ¿No provienen de la dieta las vitaminas? Exactamente, sin dudarlo. Las vitaminas sí o sí hay que incorporarlas con la dieta. No las puede sintetizar el organismo. Son nutrientes, cuando es algo que no se puede sintetizar por el propio organismo, ¿cómo lo llamábamos? Exógenos. Esenciales, exactamente. Las vitaminas no son generadas por el propio organismo. La única vitamina que se sintetiza, que también puede ser incorporada con los alimentos, hay una que está acá, que ¿cuál es? Acá se sintetiza en hígado. La vitamina D. La vitamina D que se sintetiza a través, o sea, se transforma en la piel y se activa, ¿no es cierto? Pero el resto de las vitaminas debe ser incorporada con los alimentos, ¿no es cierto? Bien, y el hierro, que no me acuerdo si lo nombramos antes, pero el hierro también está relacionado con el metabolismo de la hemoglobina. ¿Y cómo es la forma de almacenamiento del hierro en el hígado? ¿Se acuerdan cómo se llama? Ferritina. La ferritina, exactamente, la ferritina. Cuando los depósitos de hierro se completan y se almacena en forma de ferritina. Si se supera la capacidad de almacenamiento y se produce un exceso de hierro a nivel hepático, eso se llama de otra forma, que es la hemosiderina, ¿sí? No se lo confundan. Fisiológico, ferritina. Hemosiderina ya es patológico, digamos. Bien. ¿De qué nos falta hablar? Porque hasta ahora hablamos un poco de la circulación hepática, hablamos de sustancias que almacena, como por ejemplo las vitaminas, ¿sí? Hablamos un poco de la bilis y de la función de la bilis, ¿y de qué nos está faltando hablar? ¿Del metabolismo de hidrato de carbono? ¿Puede ser? Muy bien. Del metabolismo de todos los nutrientes que están llegando con la vena porta y que están ingresando al hígado y la función metabólica de estos nutrientes que tiene el hígado. El metabolismo es uno solo, ¿no es cierto? Y uno lo divide, como dijimos antes, el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos, de la proteína, para hacerlo más simple. El metabolismo es algo que es un todo, ¿no es cierto? Y que es un estado, digamos, del organismo que va a depender de la edad, del estado fisiológico, del sexo, y va a estar regulado por los sistemas de control orgánico. Metabolismo de los nutrientes. ¿De qué nutrientes vamos a hablar ahora? De hidratos de carbono, proteínas y lípidos. ¿Y cuáles son las reacciones metabólicas que se dan? Esta diapositiva ya estaba en la clase de hidratos de carbono, ¿sí la vieron? Y bueno, y el metabolismo puede ser, digamos, cuando un nutriente se oxida,
o cuando un compuesto se sintetiza. Entonces, ¿qué tipo de reacciones metabólicas son unas y qué tipo de reacciones metabólicas son las otras? ¿Cuántas reacciones metabólicas puede haber en una célula? ¿De qué tipo pueden ser? Catabolismo y anabolismo. Bien, ¿y qué caracteriza el catabolismo y qué caracteriza el anabolismo? ¿El catabolismo qué genera? Energía. Moléculas más sencillas. Exacto, es la degradación, la oxidación de una molécula, ¿sí? Y que esa molécula lo que va a, digamos, va a generar energía, ¿sí? Por un lado, y también va a generar pérdida de la energía que estaba, digamos, almacenada en los enlaces químicos de los carbonos que forman las moléculas, los nutrientes. Va a haber una parte que se va a poder aprovechar y va a generar energía y otra parte se va a disipar en forma de calor. Y la síntesis, ¿qué vendría a ser? Las reacciones anabólicas, ¿no es cierto? Que es cuando se retiene la energía en moléculas, ¿no es cierto? Bien. Y bueno, y las funciones metabólicas del hígado las podemos dividir o las podemos estudiar por separado. ¿Qué pasa con los hidratos de carbono, con las proteínas, con los lípidos? Pero obviamente que en el organismo está pasando todo junto en el momento. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué funciones metabólicas tiene el hígado con respecto a los hidratos de carbono? Primero, ¿cuáles son los hidratos de carbono? A ver, que van a ser procesados. La glucosa, galactosa, fructosa. ¿Puede ser? Exactamente. La glucosa, la fructosa y la galactosa. ¿Qué son? Eso que nombró esta compañera de ustedes. A ver. Monosacáridos. Son monosacáridos. ¿Y de dónde están viniendo, por ejemplo, estos monosacáridos? ¿Cuál podría ser el origen? De los La azúcares. dieta. De la De la dieta, dieta. exactamente, podrían estar llegando a través de la vena porta hacia el hígado. ¿Y qué puede hacer el hígado con la glucosa, con la fructosa y con la galactosa? A ver. Puede sintetizar glucógeno para tenerlo como almacén y después liberarlo cuando se necesite. Bien, ¿y esta es una reacción de qué tipo? ¿Catabólica o anabólica? Anabólica. Anabólica. Anabólica, hay una Gluconeogénesis. retención de energía, ¿sí? De energía en esos enlaces que se están creando, ¿sí? Es anabólica, ¿no es cierto? Bien, esa reacción, ¿cómo se llama esa ruta metabólica? La formación de glucógeno. Gluconeogénesis. La formación de glucógeno a partir de glucosa. Glucogénesis. Glucógenogénesis. ¿Sí? Glucógenogénesis o glucógenogénesis. No hay vuelta atrás. Bien, y el glucógeno es un polisacárido de monómeros de glucosa y es la forma de almacenamiento de energía a través de los hidratos de carbono. Ahora, Guillermo dijo gluconeogénesis. ¿Quién puede decirnos qué es la gluconeogénesis? No, la Es formación de la glucosa a síntesis partir de de aminoácidos. glucosa. Sí, Claro, a partir de fuentes no glúcidas, digamos. Claro. Exacto. ¿Cuáles podrían ser esas fuentes? Lípidos. Aminoácidos, por ejemplo. Aminoácidos. Lípido aminoácido. Lípidos, Ah, aminoácidos, exactamente, porque ya no queda mucho más, digamos, el resto de hidrato de carbono. Entonces, ¿qué lípidos o qué parte del lípido se puede utilizar para la gluconeogénesis? El glicerol. El glicerol, por ejemplo. ¿Y qué le va a pasar a los aminoácidos para que puedan ser utilizados como fuente para sintetizar glucosa o glucógeno, digamos? ¿Qué les tiene que pasar a los aminoácidos para que entren en la ruta de la gluconeogénesis? Se desaminan. Se desaminan, no es un detalle menor, eso, no es un detalle menor, porque en realidad, fíjense que la glucosa o los hidratos de carbono no están formados por grupos amino. Eso, el grupo amino, es únicamente característico de las proteínas, ¿sí? Entonces, sí o sí hay que desaminarlo para poder utilizarlo en la ruta de la gluconeogénesis.
¿Y qué pasa con el grupo amino? El hígado, ¿qué hace con ese grupo amino? ¿Qué puede hacer? Y ahí ya nos estamos metiendo en el metabolismo de las proteínas casi, ¿eh? ¿Qué puede hacer con ese grupo amino? ¿Formar urea? ¿Puede ser? Bueno, formar urea, ¿y qué pasa con la urea? Va a ser excretada por Puede orina. volver al rumen, por ejemplo, en rumiantes para hacer alimento de la microbiota, no me sale. ¿Para ser fuente de qué de la microbiota? De alimento, de energía. De nitrógeno. Nitrógeno. De nitrógeno, fuente de nitrógeno, no de proteína, porque la urea no es una proteína. ¿Sí? Solamente le va a dar a las bacterias nitrógeno para que ellas puedan sintetizar sus propias proteínas. Eso pasa en los animales poligástricos, en los rumiantes. En los monogástricos, toda la urea que se forma en el hígado se termina excretando en riñón, ¿sí? La reutilización de la urea solamente pasa en los rumiantes, ¿sí? Bueno, y otra acción metabólica del hígado con respecto al amoníaco o al nitrógeno, digamos, que pueda extraer de alguna cadena carbonada de algún aminoácido, ¿qué puede hacer? ¿Sí? Te escucho. ¿No puede generar energía a partir de esos compuestos? Bueno, a partir de la cadena carbonada va a generar la energía, ¿no es cierto? ¿Sí? Todas las cadenas carbonadas de los aminoácidos pueden entrar en, por ejemplo, ser intermediarios de lo que es el ciclo de Krebs. Y ahí entran para terminan oxidándose completamente, formando los cofactores reducidos de NAD y FAD. Esos entran a la cadena respiratoria y finalmente se termina produciendo ATP. O esa cadena carbonada puede entrar a la ruta de la gluconeogénesis, ¿no es cierto? Y formar glucosa también. Pero, ¿qué más? El hígado con el metabolismo de las proteínas. Además de desaminar, ¿qué puede hacer con el grupo amino? Hay otra reacción metabólica. Hacer más proteínas. Pasárselo a otra cadena carbonada. ¿Y eso cómo se llama? Que tiene que ver relacionado con lo que dijeron hacer. ¿Transaminación? Hacer más proteínas o demás. Transaminación. Cuando le quita el grupo amino a una cadena carbonada y se lo transfiere a otro, se produce una transaminación, ¿no es cierto? Y ahí el hígado puede transformar, por ejemplo, a una cadena carbonada que, por ejemplo, el piruvato, ¿saben cómo se forma el piruvato? A partir de la degradación de la glucosa, por vía anaeróbica, se llega al piruvato. El piruvato es una molécula que tiene 3 carbonos. Si a esa molécula de 3 carbonos le agregamos un grupo amino, se va a transformar en un aminoácido, que ¿cuál es? Uno re común, que empieza con la letra A. ¿Alanina? La alanina, muy bien. La alanina puede ser sintetizada en el organismo, por ejemplo, a partir del piruvato. ¿Y eso quién lo realiza? El hígado, a través de estas reacciones de transaminación y desaminación. Ahora bien, les pregunto algo. ¿La alanina es esencial o es no esencial? ¿Es un aminoácido esencial o no esencial? No esencial porque... Claro, exacto, no es esencial, porque lo puede sintetizar a partir de otras moléculas. ¿Ven la diferencia de lo que es un aminoácido esencial a no esencial? Hay aminoácidos esenciales que no los puede sintetizar el hígado. Entonces tienen que ser incorporados sí o sí con la dieta, ¿no es cierto? Por más que tenga la función de transaminación y desaminación, pero son solo algunos aminoácidos que pueden ser formados a partir de estas rutas metabólicas. Bueno, y con respecto a los lípidos, ¿qué podemos decir? ¿Qué función tiene el hígado con respecto a los lípidos? Ya dijeron una muy importante al comienzo. ¿Qué formaba el hígado, por ejemplo? ¿Qué sintetizaba? Lipoproteínas, ¿sí? Lipoproteínas. ¿A partir de qué sustancias se pueden sintetizar los lípidos? Ácidos grasos.
de ácidos grasos, ¿sí? Y las proteínas y los hidratos de carbono, ¿pueden dar origen a lípidos? Sí, también. Sí, también, exactamente. ¿Sí? Los hidratos de carbono y las proteínas, en el caso de las proteínas cuando son desaminadas, ¿sí? También, cuando hay un exceso de proteína en la dieta, ya se cubrieron todos los requerimientos de las proteínas, o la proteína que está ingresando no es la que está necesitando el organismo, está sobrando, termina, digamos, siendo desaminada y transformada también a lípidos, también se puede producir eso, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué más puede hacer el hígado con los lípidos? ¿Puede degradar lípidos? ¿Puede obtener energía? Sí, Sí, ¿a través de qué ruta metabólica? la beta oxidación. La beta oxidación. ¿Qué características tiene la beta oxidación hepática? Forma ácido acetoacético. ¿Qué son esos compuestos? Muy bien. 2 moléculas de acetil-CoA unidas. Está bien. ¿Y cómo se llaman esos compuestos? Cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos. O sea, la degradación de los ácidos grasos a través de la beta oxidación hepática es incompleta de alguna manera y se terminan formando cuerpos cetónicos, ¿sí? ¿Y qué son los cuerpos cetónicos? ¿O para qué sirven? Más que qué son, porque ya los nombraron, ya dijeron lo que eran. Son moléculas que son otra fuente de energía que tiene el organismo. ¿Y quién usa cuerpos cetónicos? ¿Qué tejidos usan cuerpos cetónicos? El cerebro puede ser. Exactamente, el sistema nervioso tiene la capacidad de utilizar cuerpos cetónicos. Fíjense que la molécula de cuerpo cetónico es mucho más pequeña que una molécula de ácidos grasos de un triglicérido que estaba almacenado en el tejido adiposo. Entonces el cuerpo cetónico es liposoluble y además es pequeño, entonces atraviesa la membrana hematocefálica y puede llegar a las células nerviosas. Y ahí el cerebro lo puede utilizar como fuente de energía. Obviamente que llega un punto que es limitada la capacidad del organismo para poder metabolizarlos y si se acumulan termina siendo perjudicial, ¿sí? Porque son sustancias ácidas que producen. ¿Qué variable fisiológica se afecta si se acumulan? Disminuir el pH. El pH. Y el pH es una variable que estudiamos en Fisio 1, que vimos que está sumamente regulada por 3 sistemas. ¿Cuáles eran esos sistemas? Respiratorio, ¿qué otro? Renal Buffer. y los buffer. Imagínense si el organismo se toma el trabajo de mantener el pH siempre dentro de un rango tan pequeño, ¿sí? Dentro de unos límites tan reducidos, lo importante que es mantener el pH para todo el funcionamiento del organismo, ¿sí? Bien, entonces, a ver, vamos viendo a ver si dijimos casi todo. Los hidratos de carbono, metabolismo de los hidratos de carbono hepático, tiene la capacidad de la glucogenogénesis, la síntesis del glucógeno. La glucogenolisis, ¿cuándo se va a producir glucogenolisis? Liberación de glucosa a partir del almacenamiento del glucógeno. Cuando disminuye la glucemia. Cuando disminuye la glucemia. Cuando disminuye la glucemia, exactamente, ¿sí? O el hígado necesita también tener, obtener energía a partir de la glucosa, pero una de las funciones principales del hígado, del hígado, es participar en el mantenimiento de esa glucemia. La glucemia va a estar regulada de forma endocrina, a través de hormonas. Y esas hormonas van a actuar sobre las enzimas hepáticas que van a provocar, por ejemplo, la glucogenolisis, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era esa enzima que rompía el glucógeno? Bueno, esa sería la hormona, ¿no es cierto? La enzima fosforilasa. La enzima fosforilasa es la que va a fosforilar el glucógeno, ¿sí? Y va a liberar una glucosa fosfato, ¿sí?
Y además tiene que actuar la otra enzima que le quitaba el grupo fosfato a la glucosa. ¿Para qué? Para que la glucosa sea soluble y pueda atravesar la membrana y pasar al torrente circulatorio. Si no se le quita el grupo fosfato, la glucosa va a quedar adentro del hígado y la va a usar el hígado solamente, ¿sí? Y es importante esto porque ¿qué otro tejido también almacena glucógeno? Tejido muscular. El tejido muscular. Pero el tejido muscular, ¿tiene la fosfatasa que le quita el grupo fosfato a la glucosa? No. No. Entonces no sirve para regular la glucemia en sí, digamos, para en caso de que disminuya la glucemia, se libere la glucosa al torrente circulatorio del glucógeno almacenado del músculo, ¿sí? Bien. Bueno, la gluconeogénesis ya vimos que era la formación de glucosa a partir de las grasas, aminoácidos, lactato y ácidos grasos volátiles, y también la ruta gluconeogénica únicamente la tiene el hígado. El músculo, por más que almacena glucógeno, no tiene las enzimas necesarias para transformar otros nutrientes en glucógeno, ¿sí? Por eso el hígado es tan importante y tan crucial, es como un centro de monitoreo de todo el metabolismo orgánico, y que es un efector para mantener ese metabolismo, digamos, estable, es como que dependiendo a lo que le vaya regulando los distintos centros de control, los distintos sistemas de control, las distintas hormonas y demás. Pero es un actor fundamental del metabolismo de los nutrientes, ¿sí? Y bueno, y la utilización de fructosa y galactosa, que se acuerdan que dijimos que también se absorben a través del alimento, ¿y para qué sirve la fructosa y la galactosa en el organismo? Para sintetizar glucosa. Pueden dar origen a glucosa, en este caso sería por hidratos de carbono, ¿a través de qué ruta metabólica? Anabólica. Pentosa. La vía de las pentosas se utiliza para transformar estos compuestos, luego finalmente se transforman en la glucosa y demás. Y además, ¿La galactosa se absorbía por la glándula mamaria también para formar lactosa? exactamente, también sirve como sustrato para la síntesis de lactosa, que está formada por galactosa y glucosa. Y eso lo realiza la glándula mamaria. Y bueno, fíjense que acá en la gluconeogénesis también nombramos a los ácidos grasos volátiles. ¿Se acuerdan cuál era el origen de los ácidos grasos volátiles? El acetato, el propionato, el butirato. El rumen. El rumen, la fermentación de los... Exactamente, la fermentación del alimento que llega al rumen por parte de los microorganismos ruminales genera ácidos grasos volátiles como producto final, ¿sí? Que no es utilizado por las bacterias y se absorbe por las paredes del rumen y sirven para la gluconeogénesis. Pero hay uno en particular que es gluconeogénico. ¿Cuál era? El propionato. El propionato. Y bueno, y entonces, ¿qué animal tendrá muy activa la ruta de la gluconeogénesis? Porque en realidad toda la glucosa del alimento es prácticamente, llega muy poca glucosa como tal al intestino. El rumiante. Los rumiantes. Exactamente. La gluconeogénesis es fundamental, sobre todo en la especie rumiante. ¿Cuánta glucosa llega al intestino para ser absorbida? Muy poca. Muy poca, mínima, diría. La glucosa, digamos, los hidratos de carbono solubles, como pueden ser el almidón, que también van a dar origen a glucosa, algo de almidón puede llegar y va a poder ser degradado, pero la celulosa, que también es un polímero de glucosa, todo lo que no se pudo fermentar en el rumen, por más que llegue al intestino, no se va a poder degradar, porque no tiene las enzimas para poder degradarla, ¿sí? Entonces la ruta gluconeogénica en el rumiante está muy, muy activa. Con respecto a los metabolismos de los lípidos, ya dijimos que tienen la capacidad de degradar ácidos grasos. Esos ácidos grasos que llegan al hígado para poder ser degradados por la beta-oxidación y que van a poder generar cuerpos cetónicos. ¿De dónde provienen esos ácidos grasos? ¿A ustedes qué les parece? ¿No vienen la dieta?
básicamente, ¿cuál es el recorrido de los ácidos grasos de la dieta? Se absorben en el enterocito y ahí que se formaba el kilomicrón, dijimos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y el kilomicrón, ¿por dónde se transforma? ¿Por dónde se transporta? ¿Y hacia dónde? Por el sistema porta-hígado. Los kilomicrones son muy grandes para entrar a los capilares de las venas porta, digamos. Se transportan por otro, por la linfa. ¿Se acuerdan los tubos quilíferos, ¿sí? Que se originan? Los kilomicrones se transportan por linfa y prácticamente no llegan al hígado como tal. Primero pasan por toda la circulación sistémica y esos kilomicrones que están formados por triglicéridos, fosfolípidos, colesterol y demás, van a ir depositando las grasas en el tejido adiposo. Y se va a almacenar esas grasas como triglicéridos. En un estado catabólico en el organismo, cuando hay que liberar, digamos, se necesita energía y esa fuente de energía pueden ser los lípidos, esos triglicéridos almacenados se degradan, ¿sí? Y se liberan al torrente circulatorio lo que se conoce como ácidos grasos libres. ¿Se acuerdan de haber escuchado esa palabra, ácidos grasos libres? Es la cadena de ácido graso que estaba unido al glicerol y que formaba un triglicérido, es la cadena de ácido graso, el ácido graso libre. Ahora mi pregunta ¿es el ácido graso libre viaja libre? No, unido al albúmina. Unido a la albúmina. No. ¿Sí? Exactamente. ¿Recuerdan? Muy bien. Los ácidos grasos viajan unidos a la albúmina y van a llegar a los tejidos que puedan metabolizarlos. Uno de ellos es el hígado, a través de la beta-oxidación. ¿Qué otros tejidos utilizan los lípidos? Los ácidos grasos, perdón, como fuente de energía. Cuando queremos quemar grasa, ¿qué hacemos? El músculo. El músculo también puede quemar ácidos grasos a través de la beta-oxidación sin la generación de cuerpos cetónicos. Bueno, volviendo al hígado, también tiene la capacidad de sintetizar fosfolípidos, colesterol, triglicéridos, todo eso lo va a empaquetar el hígado y va a formar las lipoproteínas, ¿sí? Y va a ir, ¿y qué lipoproteína va a formar el hígado? La VLDL es la lipoproteína de muy baja densidad. Cuando la lipoproteína de muy baja densidad alcanza el torrente circulatorio y va depositando, va dejando en los distintos tejidos los lípidos que transporta, se va transformando en ILDL, esa ILDL va dejando más lípidos en el resto de los tejidos, qué sé yo, se va transformando en LDL, y esta LDL es la lipoproteína de baja densidad que tiene gran cantidad de colesterol, poca cantidad de triglicéridos y una buena cantidad de fosfolípidos. La LDL intercambia el colesterol con la HDL, que también es sintetizada por el hígado, y esta luego la elimina ese colesterol, es recaptada por el hígado y se elimina el colesterol con la bilis, ¿sí? Este metabolismo de las lipoproteínas es muy interesante. ¿Tienen alguna pregunta específica, alguna duda con respecto a eso? Aquí, aclará la proporción de proteínas también que tienen estas lipoproteínas. Porque me parece que, no sé si quedó claro esa Claro, cuestión. a medida que van, digamos, las lipoproteínas digamos, la lipoproteína de baja densidad, de muy baja densidad, tiene mucha proporción de lípidos en comparación con la de proteína. A medida que va liberándose de lípidos, la proporción de lípido y proteína va cambiando, va aumentando la proporción de proteína con respecto a las de lípidos, ¿sí? La de alta densidad tiene gran cantidad de proteína en comparación a la de lípido, ¿sí, Gaby? Pero no es que cambia la cantidad, es la proporción, y eso exacto. Es diferente. Porque acuérdense que las VLDL son grandes en tamaño y se van achicando en tamaño a medida que van perdiendo los lípidos. Por eso lo que cambia es la proporción. Es diferente este concepto, ténganlo bien claro, ¿no? Y por ejemplo, las lipoproteínas de baja densidad, que tienen gran cantidad de colesterol, gran proporción de colesterol con respecto a los otros lípidos. ¿Para qué pueden ser utilizadas? Dijimos antes.
¿Qué tejidos captarán estas lipoproteínas de baja densidad, además de, por ejemplo, el tejido hepático, como vimos antes, y demás? ¿Qué tejidos? Porque estas lipoproteínas son lípidos. ¿Tejido adiposo? No tanto. Tienen mucha proporción de colesterol. ¿Qué tejidos tendrán receptores para las lipoproteínas de baja densidad? ¿Para qué dijimos que se usaba el colesterol? Cualquier glándula que produzca hormonas. ¿Hormonas? Esteroides. Esteroides, exacto. Hormonas esteroides. La corteza adrenal, por ejemplo, el cuerpo lúteo, las células folliculares y demás, tienen receptores para la LDL. Y la incorporación de la LDL se da por esta endocitosis mediada por receptores en la célula, ¿sí? Y se aprovecha ese colesterol, ¿sí? Cuando hay un defecto en ese transporte, en la presencia de esos receptores y demás, se puede llegar a acumular, y por eso se le dice a este también, porque lo van a escuchar por ahí, el colesterol malo, la acumulación de la LDL. Lo que pasa es que en los animales no se da la arteriosclerosis como se da en el humano, ¿no es cierto? Sin entrar en la patología y demás, pero porque por ahí a veces ustedes también se van a hacer un análisis de sangre y le van a decir el colesterol malo y el colesterol bueno. El HDL es el bueno, el LDL es el malo. ¿Sí? En realidad, bueno, no hay ni malos ni buenos. Si se acumula demasiado algo, como puede ser, si se acumula mucho esto en el organismo, puede ser perjudicial, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y transforma el hígado también, otra cuestión con respecto al metabolismo del lípido, es que transforma las proteínas y las glucosas, las puede transformar en lípidos. Y esto es otro concepto importante, aunque parezca una pavada, pero fíjense que todo lo que, digamos, esté excedente, o toda la energía que tengan las proteínas de la glucosa y que esté sobrando en el organismo, va a terminar transformándose en lípidos, ¿no es cierto? Y se va a acumular en el tejido adiposo, ¿no es cierto? Bien. Bueno, y con las proteínas, el metabolismo proteico, creo que dijimos casi todos, actúan para la síntesis de proteína, y esto es muy importante que nos acordemos. Las proteínas plasmáticas, sobre todo, las que participan en la coagulación, la albúmina se sintetiza en el hígado, proteínas específicas que, por ejemplo, la transferrina, que es esta que va a transportar el hierro. Bueno, tiene capacidad de sintetizar aminoácidos no esenciales, creo que quedó claro cuáles son los esenciales y los no esenciales, más allá de que nos acordemos de memoria cuáles son, no importa, pero sí saber qué sería un aminoácido esencial y un aminoácido no esencial, ¿sí? A través de la ruta de estas reacciones metabólicas que son la transaminación y desaminación. Y bueno, y la urea, que es, digamos, el producto de metabolización del amoníaco, del grupo amino, perdón, que se desamina de los aminoácidos, y que es un compuesto que no se puede aprovechar en un animal monogástrico, pero sí en un policavitario, en un rumiante, donde la urea vuelve a ingresar al rumen, o puede ingresar nuevamente al rumen, y ser una fuente de nitrógeno para las bacterias. En el caso del monogástrico, la urea se excreta. Bueno, acá hicimos un repaso general, digamos, de las funciones del hígado y de las funciones metabólicas. Ahora bien, hablamos de las funciones, pero ¿cómo se regula todas estas encrucijadas metabólicas que se dan en el hígado? Lo vamos a ver cuando veamos específicamente las funciones de cada hormona. Y vamos a ver que hay hormonas que son catabólicas, ¿sí? Y que son otras que son de tipo anabólicas. Cuando hablamos de hormonas anabólicas es porque hay un aumento, un crecimiento, un aumento de tejido, ¿sí? Y sobre todo las anabólicas son la hormona de crecimiento y la insulina, ¿sí? Mientras que las catabólicas, vamos a ver que son los glucocorticoides, el glucagón y las catecolaminas. ¿Qué van a hacer estas catabólicas? Van a aumentar la glucemia, siempre son de tipo, hiperglucemiantes, y van a producir la degradación de ciertos tejidos, ¿sí? Para transformarlos en otro y demás. Por ejemplo, va a haber disminución de los depósitos de glucógeno, ¿sí?
disminución de los depósitos de proteína para transformar esas proteínas a glucógeno a través de la gluconeogénesis, ¿sí? Disminución de los depósitos de grasa, entonces son catabólicas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Obviamente, bueno, lo vamos a ir estudiando hormona por hormona, bien cómo es el proceso. Y en el caso de las hormonas tiroideas, depende mucho de la concentración que haya en el medio interno. A una alta concentración, las hormonas tiroideas se comportan como catabólicas, pero a una concentración, digamos, dentro del rango fisiológico, si bien tienen acciones catabólicas, pero son, la acción final neta es anabólica, ¿no es cierto? Y bueno, y con esto creo que llegamos al final. Espero no haberlos aburrido demasiado. Y bueno, escucho preguntas y sugerencias, no sé si les resultó útil hacer este repaso un poco de todo. Obviamente que no dijimos nada nuevo porque es un poco más de lo mismo. Espero no haberlos aburrido demasiado o confundidos. Y bueno, y la idea es, como siempre, que participen y que se animen a responder, ¿sí? Porque a veces la respuesta de ustedes también nos sirve a nosotros para ver dónde hay que ir ajustando algunas cuestiones. Gaby, no sé si querés decir algo. Si sigue ahí o se fue. Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta con respecto al jueves. Entonces, ¿cómo hacer el tema 9? ¿Hay que tenerlo leído para el jueves? O no entendí bien lo que explicó la profe al principio. Se va a hablar sobre el metabolismo de calcio y fósforo, así que tienen que leer ese tema, que está dentro del capítulo que está linkeado en hormonas, ¿sí? No sé si quedó claro o quedó... Exacto. Lean algo sobre el metabolismo de calcio y, digamos, está ahí el capítulo puesto en el programa de examen. ¿Alguna pregunta? La doctora Romano creo que se desconectó. ¿Algo que quieran comentar? ¿Los aburrí mucho? Una duda. Por ejemplo, en las especies que no tienen vesícula biliar, ¿cómo es la secreción de la bilis? ¿Y qué función cumpliría la colecistoquinina, por ejemplo, al no tener vesícula biliar que contraer y bueno? Claro, ahí la regulación de la secreción, digamos, va a estar más controlada con la relajación del esfínter de Oddi y la producción de la bilis, ¿sí? No hay un lugar donde se almacena. Se va produciendo a medida que se va, digamos, necesitando, y comienza la evacuación con la relajación del esfínter. Porque la colecistoquinina también actúa sobre el esfínter de Oddi. No solo sobre la contracción de la vesícula, también produce la relajación. Claro, claro. Muchas gracias. Bien. Bueno, el hígado, como vieron, es, digamos, nuclea un montón de funciones y es en realidad un tejido efector de distintas hormonas que lo vamos a ir repasando de a poco, ¿sí? Yo creo que es importante ahora tener un poco en claro las cuestiones principales de su funcionamiento y sobre todo el metabolismo de los distintos compuestos. Eso tienen que tenerlo en claro, por ejemplo, qué es la glucogenogénesis, qué es la gluconeogénesis, qué es la beta-oxidación, para qué sirven los ácidos grasos, qué función tienen las lipoproteínas, ¿sí? Por ejemplo, las lipoproteínas, que les queda claro cómo es que se producen, dónde. Bueno, está el video de lípidos, ¿no es cierto? No sé si lo llegaron a ver. De la parte de hidratos de carbono, ¿vieron el video? Es bastante cortito. No sé si les quedó claro o algo no les quedó claro de ahí. Bueno, y si ustedes me tendrían que responder, por ejemplo, ¿en qué estados predomina un metabolismo anabólico? ¿En qué situaciones predomina un metabolismo anabólico con respecto a un catabólico?
teniendo en cuenta las hormonas que vimos que eran catabólicas y cuáles eran anabólicas. Cuando disminuye el nivel de azúcar en sangre, por ejemplo. Ajá, ¿y es en qué O cuando periodo? aumenta. Bueno, y ahí, por ejemplo, cuando disminuye el nivel de azúcar en sangre, ¿cuándo se produce eso? En periodos de ayuno prolongado, por ejemplo. En periodo de ayuno, no sé, digamos, prolongado o no, pero digamos, durante los periodos de ayuno, obviamente que va a ir disminuyendo esa glucemia. Y ¿Puede entonces ser ahí, periodos interdigestivos? claro, exactamente, sí. Y ahí el predominio de qué hormonas van a predominar cuando disminuye la glucemia. El glucagón. Por ejemplo, en los periodos de ayuno, el glucagón, exactamente, que va a generar cambios metabólicos, ¿sí? Sobre todo, ¿cuáles van a ser esos cambios metabólicos, por ejemplo? La formación de la glucogenólisis. Claro, ¿qué va a pasar con los depósitos de glucógeno? ¿Van a liberar las moléculas de glucosa? Exacto, van a disminuir porque se va a provocar la glucogenólisis, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los depósitos de grasa? ¿Qué va a pasar con los triglicéridos? Exactamente. Van a disminuir también. Van a disminuir, va a haber, digamos, se va a utilizar esos triglicéridos almacenados, se van a hidrolizar y se va a liberar ácidos grasos. Entonces va a aumentar la concentración de ácidos grasos a nivel, por ejemplo, sistémico, en el estado de ayuno. ¿Qué va a pasar con los cuerpos cetónicos? ¿Se van a formar más? ¿Se van a formar menos? ¿Qué les parece? ¿El metabolismo hepático va a usar la glucosa o va a dejar la glucosa disponible para otro tejido y va a usar otra fuente de energía? El hígado va a utilizar energía de los cuerpos cetónicos, así queda disponible la energía de la glucosa para los otros tejidos. Bueno, el hígado va a tratar de utilizar otra fuente que no sea la glucosa para que quede disponible para otros tejidos la glucosa. Pero el hígado en sí no usa el cuerpo cetónico, ¿eh? ¿Lo libera para que lo use otro tejido? El hígado va a usar los ácidos grasos, ¿sí? ¿Sí? El ácido graso va a usar, y a partir de ahí se va a formar los cuerpos cetónicos y podrían llegar a aumentar en el estado de ayuno, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando se produce la ingesta de alimento? ¿Qué pasa con los nutrientes que se están absorbiendo? Se van almacenando. Almacena. Se van a ir almacenando, exactamente, ¿sí? Se van a ir recuperando los depósitos de glucógeno, tanto en hígado como en músculo, ¿sí? Todo lo que sea tejido adiposo, bueno, los kilomicrones van a viajar hasta el tejido adiposo y se van a comenzar a depositar ahí. El remanente de kilomicrón va a ser recaptado por el hígado. Lo que quede ahí en esa molécula de lípidos lo va a reutilizar el hígado para sintetizar nuevos lípidos y transformarlos en lipoproteína endógena, ¿no es cierto? Y la va a redistribuir a los otros tejidos, ¿sí? Y ahí, ¿cuál es la hormona que va a estar predominando en las etapas posabsortivas, digamos, cuando están absorbiendo los nutrientes y están aumentando en el medio interno su concentración? ¿La hormona de crecimiento?